Aunque el norte de Tenerife es conocido por sus montañas, también existen muchísimas poblaciones costeras perfectas para disfrutar del sol. Acompáñame a descubrir una de las más conocidas. Soy Diego Perdomo y esto es Un Chamo de Viaje desde el Puerto de la Cruz. Let the rundown street lights be your stars, and then picture swings in the park, and I'll swing with you. Sing it with me, sing it with me, and we'll go howling at the moon. It's no use living if you're already dead. It's not worth saying if it's already said. Muy buenos días, mis chamos. Hoy está siendo un día precioso en Tenerife y voy a recoger un amigo acá en la estación de ferry para ir al Puerto de la Cruz a mostrarles este precioso rincón de la isla. Acompáñenme. Y ya llega al Puerto de la Cruz. Ahora vamos a buscar dónde comer y después de ahí nos vamos a caminar y conocer los alrededores de este lugar. Bueno, mi chamo, cerquita de la estación de guaguas de acá del Puerto de la Cruz está la Tasca del Lagar, que tiene muy buenas recomendaciones en Google Maps. Y por aquí voy a pedir un Gordon Blue, y por aquí se pidieron un pescadito y quesito asado y varias cositas para probar la gastronomía de aquí. La gastronomía también. Oigan, este queso asado estuvo espectacular, me encantó. Si así va a estar toda la comida, seguramente hoy vamos a comer muy rico. Es muy tradicional comer quesos asados en Tenerife y les recomiendo que los prueben porque están divinos. El Puerto de la Cruz es, junto con Garachico, el centro turístico más importante del norte de Tenerife. Y por acá tienen varias playas, tienen algunas plazas muy lindas como esta, que es la Plaza del Charco. Y está muy lindo para pasear. Sin embargo, yo quiero hacer una caminata para llevarlos a algunos miradores espectaculares de esta parte de la isla. El Puerto de la Cruz es una ciudad relativamente joven que nace por el año 1506, cuando se ordena la construcción de un muelle cercano a la Orotava. 100 años más tarde se concede el permiso para edificar una población que no adquiere importancia hasta 1706, cuando el puerto de Garachico es arrasado por una erupción volcánica. Perdió importancia con el establecimiento del puerto de Santa Cruz de Tenerife, pero hoy es el turismo su principal fuente de ingresos. Let them know who we are. Let them shine for you. It's no use living if you're already dead. La iglesia principal de acá del Puerto de la Cruz es esta que está detrás de mí, que es la iglesia de Nuestra Señora de la Peña de Francia. Y por dentro debo decirles que está muy bonita, los altares son barrocos, de colores, y es algo que no he visto en muchos sitios. La iglesia de Nuestra Señora de la Peña de Francia es un precioso templo de inicios del siglo XVII, con una torre central de estilo neoclásico. Su interior resguarda preciosos tesoros, con techos de estilo mudéjar y espectaculares retablos barrocos pintados con vivos colores, e importantes pinturas y esculturas del siglo XVIII. Uno de los rincones más bonitos de acá de Puerto de la Cruz es la Plaza de Europa, que pareciera como una fortaleza, aunque es realmente nuevo. Y desde aquí tiene una vista muy linda del mar, sobre todo cuando está bravo, porque las olas rompen con muchísima fuerza acá. El enorme espacio de la Plaza de Europa recrea las antiguas fortificaciones coloniales que España tuvo que levantar en las Canarias y América para protegerse de los ataques de piratas y corsarios. Algunos cañones se encuentran instalados en ella. También aquí se encuentra el espectacular mirador de la Punta del Viento, con vista al mar y las piscinas naturales de la ciudad, aunque durante mi visita las bravas olas no permitían verlas.
Detrás de mí está el Castillo San Felipe, que es una de las muchas fortalezas que se encuentran por acá en el puerto de la Cruz y tiene una vista muy bonita, ya se las voy a mostrar. El Castillo de San Felipe es apenas un pequeño fortín construido entre los años 1630 y 1644 para proteger el antiguo puerto de los ataques piratas. Aquí en Puerto de la Cruz abundan las playas de arena negra, que son las típicas playas volcánicas de acá de las Canarias. Y esta es la playa Jardín Chacón, está muy bonita, está agradable, no hay mucha gente, aunque el oleaje está bueno. El principal reclamo turístico del Puerto de la Cruz son sus preciosas playas. Muchos se quedan en el centro disfrutando de los tranquilos charcos, que en días calmos ofrecen la posibilidad de nadar sin muchas preocupaciones. Sin embargo, hacia el oeste de la ciudad se encuentran playas más grandes e imponentes, donde se reúnen turistas y locales para disfrutar del sol, el mar y los deportes de playa. Caminando por los alrededores del Puerto de la Cruz se encuentran algunos rincones pintorescos, como pequeños jardines en terrenos baldíos y angostos miradores que dan al mar, especialmente en el Hotel Taoro, con impresionantes acantilados. Una de las playas más bonitas de acá del Puerto de la Cruz es esta que está detrás de mí, que es la playa de Los Roques. Tiene un roque en el medio que se lo está comiendo el mar, pero que está increíble. Tengan mucho cuidado porque el camino es pedregoso y es un poco resbaloso. Las Islas Canarias son famosas por su producción de plátanos y en esta zona de Tenerife es un cultivo especialmente visible. Se encuentra en terrazas con vistas al océano, algo muy llamativo tomando en cuenta que políticamente nos encontramos en Europa. Miren, mis chavos, a medio camino se encuentra el Mirador de Los Roques con una vista increíble de los roques que están allá debajo. Vamos a ver si podemos llegar al Mirador de San Pedro, que está a 3 kilómetros de donde estoy y está difícil que llegue al atardecer porque ya se está poniendo el sol. Miren, mis chamos, ahorita estamos caminando por la Rambla del Castro, que es una ruta a través del mar o al borde del mar, que tiene unos miradores espectaculares, sobre todo al atardecer, pero sí empieza un poquito temprano porque es un poco larga. La Rambla de Castro es un precioso camino que discurre junto al mar de 4,5 kilómetros de distancia y que inicia en las afueras del Puerto de la Cruz y finaliza en el Mirador de San Pedro. Se toma aproximadamente 1 hora y media completarlo, aunque en mi caso fueron más de 2, pues me tomó mucho tiempo hacerles tomas tan espectaculares como las que están viendo. Durante el paseo se encontrarán con varios iconos de la isla, como la Casona de los Castro, el Fortín de San Fernando y varias playas preciosas.
El maravilloso atardecer que se vive en este camino es un momento único para disfrutar de los paisajes del norte de Tenerife. De camino se encuentran las ruinas del elevador de agua de la Gordejuela, que transportaba el agua desde un manantial en la costa hasta un embalse a 270 metros de altura. Oigan, mi chamos, ando entregado a la comida venezolana acá en Tenerife y vinimos a comer en arepas náguara y me comí una arepa cifrina, me comí una empanada con queso, me comí tequeños y además me pedí una tres leches que se me olvidó grabarla y ya se acabó. Pero estaba todo muy bueno, recomendado este sitio. Y con esta vista tan increíble quiero despedir este vídeo del Puerto de la Cruz. Espero que les haya gustado tanto como a mí este lugar. Suscríbanse a mi canal y déjenme sus comentarios qué les ha parecido y nos vemos en un próximo destino. Chao, mis chamos.